Con la gracia de Dios escucharemos el último discurso de Job. Y estoy hablando del último discurso de Job, en el capítulo 31, porque a partir del capítulo 32 en adelante hasta el 37 escucharemos a otro hombre llamado Eliú y después el Señor habla, tiemble la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar qué nos dice el Señor a través de la vida de este hombre que en su tiempo fue ejemplo de integridad ante los ojos de todos, y hemos estado escudriñando la palabra acerca de lo que dejó por escrito Job. Leo la santa palabra del Señor en el libro de Job. Dios. Hice un pacto con mis ojos. Dios desde arriba, o la heredad del Todopoderoso desde las alturas, ¿no es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que Él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma, y sean arrancadas mis cosechas. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho de la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella. Porque eso sería una infamia y una iniquidad castigada por los jueces, porque sería fuego que consume hasta el Abadón y arrancaría toda mi ganancia. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno, no lo hizo también a Él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo. Porque el castigo de Dios es terror para mí, y ante su majestad nada puedo hacer. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca. Eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso no me he alegrado en la destrucción de mi enemigo, o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No he permitido que mi boca peque pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, ¿quién puede hallar alguno que no se haya saciado con su carne?
El forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad, porque temí a la gran multitud, o el desprecio de las familias me aterró, y guardé silencio y no salí de mi puerta? ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, y la acusación que ha escrito mi adversario, ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro y me la ceñiría como una corona. Del número de mis pasos yo le daría cuenta, como a un príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan abrojos, y en lugar de cebada, hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor nuestro Dios, porque a través de la vida de Job y de la boca de Job hemos escuchado el corazón del hombre. Hemos escuchado muchas veces nuestra propia voz. Te damos gracias, Señor, que tú hablaste y la tierra tembló y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo, el Verbo, por medio de cual y en quien todo fue hecho, y sin Él nada de lo que vemos fue hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque el día de hoy sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumina tu palabra a nuestro entendimiento. Oramos, Señor, que sigas edificando la vida de tu pueblo por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Que sigas llamando al pecador, Señor, en arrepentimiento y fe al trono de tu gracia para recibir misericordia y hallar el oportuno socorro antes de que llegue el día final, el día de la ira, el día del juicio, el día del Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque somos tuyos y nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. Háblanos, Señor, y danos oídos para escuchar y un corazón para cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Desde que empezamos el libro de Job, lo que escuchamos acerca de Job, el énfasis desde el primer versículo, ya lo hemos leído varias veces, fue la integridad de un hombre. Difícilmente podemos encontrar en toda la Biblia, estoy hablando de un hombre como Job, difícilmente podemos encontrar los calificativos. Pero también no solamente hemos escuchado lo que el libro de Job dice acerca de Job, sino también hemos tenido la oportunidad de escucharlo a él hablar. Y algo que aprendimos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo cuando pasó en sus 3 años donde predicó en medio de su pueblo, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y obviamente podemos conocer a un Job que no está descrito en los primeros 2 capítulos en absoluto. Es un Job que desde el capítulo 3 en adelante empieza a sorprendernos. En este capítulo 31, que es el último, como ya escuchamos, que termina diciendo el capítulo 31, aquí terminan las palabras de Job. Obviamente ya no escucharemos más a Job hasta el último capítulo del libro de Job. En el capítulo 42 da algunas palabras.
Pero fuera de esto ya no escucharemos más los discursos de Job. Pero en este último capítulo, en realidad, él no se mueve de donde se ha parado. Él se ha parado y detenido en su propia integridad, en su propia justicia. Y si se fijan, el capítulo tiene como título, Job afirma su integridad. A lo largo de todo el capítulo, afirma su integridad. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace dando algunas circunstancias que pudieran traer una consecuencia. Y es obvio que habla de que inclusive en circunstancias provocadas por él mismo ya tiene definido cómo debe pagarlas, sus equivocaciones, sus yerros, sus injusticias cuando las ha cometido, que a lo largo del capítulo vamos a encontrar que él mismo se pone él se determina, si soy culpable he de pagar de esta manera. En el versículo 6 establece un juicio, en el versículo 8 otro juicio, en el versículo 10 otro juicio, en el capítulo 22 un juicio más, en el capítulo 28 otro juicio y después en el versículo 40 el último de los juicios o castigos que Job determina que así deberían ser equilibrada la balanza. Job, a lo largo de todo este capítulo, el énfasis que ustedes pudieron oír de parte de su boca cuando habla es: si yo he esto, si yo he lo otro, si yo he esto. Y empieza a poner situaciones, repito, que Job no puede aceptar o no puede hablarnos respecto a situaciones que vivió. Simplemente pudieran ser probables situaciones que se hayan dado en su vida en algún momento. Situaciones que alguna vez ocurrieron en su vida, como también cuando nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra vida, preferimos mejor ser muy superficiales, porque mucho de lo que hablaríamos sería demasiado vergonzoso, tal vez para personas que tienen poco de conocernos. Sin embargo, nuestro Dios que nos creó es santo, 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 y todos nosotros estamos expuestos como un libro abierto delante de Él, y de hecho así nos pide que seamos ahora en Cristo. Si somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, si realmente estamos siendo transformados, obviamente, como dijo Pablo a los Corintios, que ustedes son como libros abiertos. Es la escritura que el mundo alrededor de ustedes puede leer acerca de Jesús. Veamos cómo habla Job y qué es lo que dice Job. Dice Job, y estamos hablando, recuerden, él está reforzando, afirmando su integridad. Todo lo íntegro, impecable que ha sido este hombre, en este capítulo lo termina por enfatizar. Yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? O sea, ¿cómo podía yo ver a una doncella, a una señorita? Este hombre, ¿cómo podía verlo? Y entonces dice, por un lado, yo determiné cuidar mis ojos. ¿De qué modo veo a las mujeres jóvenes, doncellas, señoritas? Ahora, esto es bueno. Créanmelo, fue uno de los, hace 33 años prácticamente, fue uno de los primeros versículos que escuché del libro de Job. De los primeros. Tal vez en la primera reunión de hombres se nos dijo, miren, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos de cómo hemos de mirar a una virgen. Pero en todo caso, los hombres casados, cómo hemos de mirar a cualquier mujer que no sea la nuestra. Los hombres casados. Los hombres solteros.
También, ¿cómo han de mirar a una mujer? ¿Cómo? Como creación de Dios. Job enfatiza que su mirada fue pura para con las señoritas, para las doncellas. Y enseguida dice el versículo 2, ¿y cuál es la porción de Dios desde arriba? O la heredad del Todopoderoso desde las alturas. O sea, Job empieza un tema y menciona, y ese tema lo termina en el verso 10, sin embargo, porque sigue hablando de las mujeres, sigue hablando de la lujuria, sigue hablando de estas cosas en diferentes aspectos, pero atraviesa en el versículo 2. ¿Cuál es la porción de Dios desde arriba? ¿O la heredad del Todopoderoso desde las alturas? Ahora, él enseguida se pone a hablar de aquel que está desde las alturas mirándolo todo y juzgándolo todo con justo juicio. Enseguida se va a la total perspectiva de Dios, el Todopoderoso, y habla qué es lo que va a darte como heredad. Y entonces en el verso 3, ¿no es la calamidad para el injusto? ¿Qué está hablando Job? Obviamente, el Dios santo, 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 juez justo, obviamente va a darle a una persona injusta su castigo, que es la calamidad. Sigue diciendo Job en el verso 3, el infortunio para los que obran iniquidad. Y lo hace como pregunta. ¿Acaso no es así que el injusto paga con calamidad en su vida, el inicuo, el hombre pecador, paga con infortunios? Y ahora regresa Job a sí mismo y dice Job de sí, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, habló de la justicia de Dios, habló del injusto, pero ahora habla de él. ¿Acaso no ve Dios? ¿Cómo yo cuidé mis ojos de ver a una mujer, doncella, una virgen? ¿Acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Versículo 5, si he caminado con la mentira, si mi pie se ha apresurado tras el engaño, y es el primer juicio que habla Job de sí mismo. O sea, si yo he pecado contra Dios en los términos que ya he mencionado en los primeros 5 versículos, si yo he cometido una injusticia, castigo que Él me pese en balanzas de justicia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que Dios conozca mi integridad. O sea, al final de cuentas, Dios va a ver que yo soy una persona íntegra. Soy una persona intachable, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Versículo 1 del libro de Job. La definición de íntegro, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos deja con claridad en Romanos 3, versículo 10, que no existe tal hombre en toda la tierra. No existe ese hombre íntegro, ese hombre totalmente que está con un testimonio de vida. Nos dice la palabra en el versículo 10 de Romanos 3, escrito está, no hay justo, no hay uno. No hay justo, no hay uno. Ahora, obviamente, mi amado hermano, yo no estoy diciendo que no hayas vivido
muchas veces, muchos días de tu vida en justicia. Pero creer de ti mismo, creer de mí mismo, que hemos vivido en justicia todos los días de nuestra vida, es peligroso. ¿Por qué? Porque aquí Dios dice, no hay uno solo justo. Sin embargo, Job dice, Dios puede poner en la balanza toda mi vida y obviamente voy a salir bien librado, ¿no? Porque ese es el juicio que va a reconocer Dios al ponerlo en la balanza, su integridad. Su integridad. Ahora, una persona íntegra o la palabra íntegro tiene una connotación de completo. Completo. Íntegro es algo que no tiene partición alguna, es una sola, es una unidad. No está fragmentado, no hay porciones, es completo. Íntegro es algo, tú sabes lo que estoy tratando de decir. Íntegro solamente hay uno, y es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. En Romanos 8:1 lo dice de Jesucristo acerca de Él. Dice en Romanos 8:1 y 8:2, versículo 3, 8:3, hablando de la ley de Dios, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Fíjense, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿A qué se refiere? A que la ley perfecta de Dios jamás podrá ser perfecto al hombre de Dios. La ley perfecta de Dios jamás va a ser perfecto al hombre de Dios. Pero el hombre perfecto de Dios ya vino a cumplir perfectamente y con integridad toda la ley de Dios. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue el único que la cumplió. Y eso es lo que está diciendo ahí en Romanos 8:3. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Y obviamente en esa carne nos encontramos también a Job, dentro de ese paquete de la humanidad, de todos los hombres y todas las mujeres de la tierra. Lo que no pudo hacer la ley, Dios lo hizo, dice el verso 3 de Romanos 8, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. No lo pasemos por alto, es algo demasiado fuerte. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo y único, vino a este mundo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque Juan 1:14 dice que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, vino y se hizo carne en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza? Porque era un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. No fue concebido en pecado. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre, y tampoco practicó pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso dice, obviamente, Hebreos 4, versículo 15. Y dice, envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y no solamente lo envió así, en semejanza de carne de pecado, lo envió como ofrenda por el pecado. Jesús fue la ofrenda a la cual apuntaban miles y miles de animales que fueron sacrificados en el sistema de adoración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, para llegar a adorar al Dios de Israel, tenían que llegar ante Él siempre con un sacrificio. Y eran miles y miles de animales, y había sacrificios de otro tipo ciertamente, pero mayormente y lo más costoso realmente fueron tantos animales masacrados. Y todos apuntaban y figuraban ¿a quién? Al Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la forma que lo iba a hacer era ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda agradable delante de Dios. Dios lo hizo enviando a Jesús
como ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne, para condenar al pecado en la carne. Versículo 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quiénes se refieren nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos podemos decir de nosotros mismos que muchas veces somos carnales. Todos podemos decir cuán débiles son nuestros pasos en la firmeza de ese camino angosto y por el Espíritu, pero conforme el Señor nuestro Dios sigue obrando y sigue dándonos gracia sobre gracia, vamos creciendo y siendo perfeccionados hasta la estatura del varón perfecto. Y eso es algo que nos va a costar toda la vida, no solamente en la tierra, sino además toda la vida de la carne, que necesitamos verla como obviamente un estorbo. Y dice la palabra ahí mismo, estamos en Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, 12 dice, somos deudores. ¿A quién le debemos? A la carne no le debemos nada. De hecho, nos hizo tanto daño. No le debemos a la carne para vivir conforme a la carne. Versículo 13, porque si vives conforme a la carne, habrás de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Si por el Espíritu, la condición es esta. ¿Quién va a hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿El Señor? No. El Señor ya pagó la ofrenda, el Señor se ofreció como ofrenda y el Señor nos llama a nosotros ofrecernos, como dice más adelante en Romanos 12:1, presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. Por consecuencia de que Él es la ofrenda por el pecado, nosotros podemos en el Espíritu hacer morir, como dice aquí, si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Por qué? Versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Mis amados, ¿de qué nos libró el Señor? No solamente nos libró del juicio. Nuestro Señor absorbió el juicio de nuestros pecados. En Él fueron pagados todos nuestros pecados. Por Él, en Él. Para recoger en nosotros hijos, que al final de cuentas, siendo perdonados, nos habla de que nos adoptó. No solamente nos perdonó, sino nos adoptó y nos dio gracia sobre gracia. Versículo 15, en Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Te voy a decir algo que vas a escuchar y vamos a escuchar. De hecho, ya lo escuchamos en todo el capítulo 31. En todo el capítulo de Job 31, escuchamos esto, el espíritu de temor de un hombre hablando. Eso fue lo que estuvo hablando y lo vamos a estar viendo. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos, Abba Padre. Mis amados, el Señor ya condenó nuestros pecados en su propio Hijo. Volvamos a nuestro texto, por favor. Cuando habla Job acerca de que el Señor iba a pesarlo, dijo, Él conocerá mi integridad, Él conocerá mi justicia, es lo que está diciendo. Versículo 7, Job 31:7. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, si alguna mancha se ha pegado en mis manos,
pongamos atención. Sí, situaciones posibles nada más, probables, pero obviamente muy lejos están dentro de mi integridad, diría Job en esos tiempos. Entonces, Job dice, si he hecho algo malo, versículo 8, otra vez, viene su juicio sobre sí mismo, que yo siembre y que otro coma, y que sean arrancadas mis cosechas. ¿Se fijan? O sea, él pone la medida de su justicia para sus hechos. Es tan íntegro que inclusive puede decir qué debe hacer para poder pagar la cuenta que debe. Mis amados hermanos, esto es una arrogancia. Esto es una arrogancia. Si tú consideras que pasarte un rojo con toda alevosía y ventaja en un semáforo, y la cuestión es que al pasarte ese rojo golpeas por un lado un carro que de ese lado del copiloto lleva una mujer embarazada y muere la mujer y muere la criatura, y el esposo iba manejando y queda vivo, y el hijo que iba en el asiento trasero queda vivo. Tú eres el único capaz de decir es que yo, lo del asunto del choque no tengo nada que ver, solo me pasé un rojo. Póngame la multa para un rojo. ¿Me explico? O sea, obviamente tú no puedes calificar de homicidio porque Dios te libre de alguna vez querer ser un homicida, pero te pasaste el rojo. Obviamente tú no vas a calificar, pero hay una ley más alta que lo que tú consideras. Tú puedes decir, ok, pago mi multa por pasarme el rojo. Inclusive soy capaz de dar una fianza o un pago por daños a esta familia por su carro completo, las vidas, pónganle ahí, no hay problema, 5 millones, 15 millones, 20, está bien, los pago. Al final de cuentas, yo no soy un homicida. O sea, ¿quiénes somos nosotros para nosotros establecer las consecuencias de nuestro pecado? Una sola mentira de un ser humano, una sola, es suficiente para manchar la santidad de Dios, y una sola mentira es suficiente para arrojarnos al infierno por toda la eternidad, al tormento eterno. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios santo, y una sola mentira sería suficiente para que Jesucristo tuviese que venir a la tierra para salvar, por una sola mentira, porque si no, nadie podría ser salvo. Si el único pecado de toda la humanidad fuera una mentira, nada más eso, ningún otro tipo de pecado. Imagínate por un momento que todos los hombres y mujeres de la tierra, en todas las edades de la tierra, en todos los países del mundo, solo cometieran un solo pecado, mentira. Es la misma, la condenación es la misma, el tormento es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no establecemos la ley, nosotros escuchamos la ley y la ley nos condena. La ley para eso fue hecha, para mostrarnos la imposibilidad de llegar a agradar a Dios y de ser aceptos delante de Dios. Y fue en la ley, por lo que Cristo vino para cumplir la ley y para presentarse Él mismo delante de nosotros ante el juez como nuestro abogado, y también el que paga la fianza en Él mismo. El justo muriendo por los injustos, es lo que dice Romanos 3. Job no entiende esto, él cree que él puede poner el castigo que merece. Versículo 8 en Job 31:8, que siembre yo y que otro coma y que sean arrancadas mis cosechas. Y vuelve a las situaciones, versículo 9, si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho de la puerta de mi prójimo, obviamente se refiere en cuanto a la mujer de su prójimo. Está hablando de adulterio. Que muela otro, para otro mi mujer, que mi mujer prepare para otro, que le dé a otro, inclusive que otros se acuesten con ella, que otros se encorven, así, y otros se encorven sobre ella. O sea, él ya puso la probable falta, y él determinó que el castigo correspondiente a esa falta de adulterio sería, bueno, está bien, que su mujer también lo cometa. Ese sería el castigo para él. Volvemos a lo mismo. Él pone la falta, él es el juez y él determina el justo castigo.
¿Por qué? Versículo 11. Eso sería una infamia y una iniquidad castigada por los jueces, porque sería fuego que consume hasta el Abadón y arrancaría toda mi ganancia. ¿De qué ganancia habla? ¿De qué ganancia habla? ¿De dinero? No. Job está hablando de una ganancia más importante para él. Su integridad le ha dado una fama, algo que no se puede adquirir por medio del dinero. Su integridad arrancaría toda su ganancia. Versículo 13, nuevamente las situaciones probables. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando presentaron queja contra mí. Y ahora vean las dos siguientes preguntas que hace Job. ¿Qué haré? ¿Qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué haré cuando Él me pida cuenta? ¿Qué le responderé? O sea, ¿qué haré? ¿Qué le responderé? ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno, no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? 14 y 15 hacen una reflexión sabia. O sea, yo voy a ser juzgado igual que cualquiera y el Dios que me hizo a mí también lo creó a todos los demás. Y es una de las reflexiones que en ese momento son correctas. Son correctas, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay ricos y pobres, no hay. Todos fuimos formados por el Señor y todos tenemos el mismo valor que en Cristo obviamente nos ha sido dado, pero que no puede ver el mundo. Tú y yo dejamos de buscar subir nuestro valor en lo que hacíamos o en lo que hablaban de nosotros cuando Cristo nos llamó a Él. Y vimos nuestra miserable condición de pecadores y entonces venimos a Jesús en arrepentimiento por la fe que nos puso de que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y pudimos ver su santidad y pudimos ver nuestra bajeza, pero también pudimos ver su amor y misericordia y cómo Él nos limpiaba con su sangre en la cruz derramada a favor nuestro y por nuestros pecados para traernos la revelación del Padre en la faz de Él, de Jesucristo. Y al tercer día de los muertos, al resucitar, por el poder de la resurrección de Jesucristo, tú y yo nos fue dada una nueva vida. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Job continúa con las situaciones probables en el versículo 16, Job 31, 16. Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo, y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre, y a la viuda guié desde mi infancia. Se fijan, él pone la situación adversa o la situación probable en el verso 16 y 17, pero en el versículo 18 ya está justificando realmente que él, como quiera que sea, sí hizo el bien para esa gente. Por eso la situación probable pierde valor. Versículo 19, pone otra situación probable. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, ahora viene el juicio que hace sobre él mismo. En esas situaciones probables determina Job que mi hombro se caiga de la coyuntura y que mi brazo se quiebre en el codo. Fíjense bien, si yo cometí estas faltas, que se me zafe el brazo o que se me rompa el codo, ese es el castigo que él determina como juez en su integridad y su justicia, que se le zafe el hombro o que se le rompa el codo.
si hubo estos hechos últimos que acaba de mencionar. Ahora vean por qué dice en el siguiente versículo 23, la reflexión de Job. El siguiente versículo. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios es terror para mí. Porque el castigo de Dios es terror para mí. Y ante su majestad, nada puedo hacer. Oh, ¡qué sabiduría, de veras! ¡Qué sabiduría! Sin embargo, Él puede poner algo, un castigo terrible. Oye, que te zafen el codo con conciencia. Dámelo, záfamelo, debo pagar mi falta. Que me rompan el codo por mi falta que cometí al no alimentar a esta gente necesitada. Pero ¿qué piensa Él de Dios? ¿Conoce Él a Dios? ¿Conoces tú a Dios? ¿Realmente la gente conoce al Dios que dice creer en Él? O sea, la gente dice que cree en Dios, sin embargo cree en un Dios a su medida, del cual se pueden librar muy fácilmente del castigo, pero no conocen al Dios de la Biblia, que por misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, en el tormento eterno, en la justicia de Dios perfecta, sino que tenga vida eterna en Él, en su Hijo Jesucristo. Él reconoce, Job, en este versículo 23, que Dios castiga, y no solamente castiga, sino que además el pensar nada más en el Dios que castiga, para Él lo pone a temblar, es un terror. Y también reconoce que Job, que Dios es rey, soberano, en majestad, y que controla todo y tiene autoridad. Y yo nada puedo hacer ante su majestad. Versículo 4 continúa con las situaciones probables. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho. Se fijan, el 24 y 25 habla de los bienes materiales, obviamente, que mucho amasó, la verdad amasó una gran fortuna este hombre. Versículo 26, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor. Versículo 27, y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca. ¡Juicio! Versículo 28, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? Verso 29. ¿O me he regocijado con él cuando le vino el mal, cuando el mal le sobrevino? No, no he permitido que mi boca peque, pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso, verso 31, no han dicho los hombres de mi tienda, ¿quién puede hallar a alguno que no se haya saciado con su carne? O sea, toda la gente puede decir que algo les di para alimentarlos. Versículo 32, el forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Versículo 33, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temía la gran multitud o al desprecio de las familias me aterró. Y guardé silencio y no salí de mi puerta. Ok, en el versículo 33 y 34, obviamente Job pone lo clásico. Lo clásico es, no voy a reconocer mi falta porque la gente me puede juzgar. No voy a reconocer mi falta porque entonces me van a rechazar. No voy a reconocer mi falta. Vean conmigo en Juan capítulo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vean en el capítulo 20, en el 18, Juan capítulo 18, Juan capítulo 18.
Juan capítulo 18, estamos en la traición, el arresto de Jesús y donde empiezan los juicios de Jesús, porque fueron varios. En el versículo 19 del capítulo 18, capítulo 19 de Juan 18, versículo 19 dice: el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales, verso 21, a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Vean nada más a un hombre íntegro, a un hombre justo, que dice: estas son palabras verdaderas. Yo hablo la verdad y nada hablo en lo oculto. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Se fijan? Llegó un guardia y le da una cachetada a Jesús. Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Se quedó callado para que no le dieran otro? No tiene ningún problema. Mis amados, nuestro Señor Jesús es Dios, el creador de todo. Y miren nada más. O sea, se defiende. Simplemente habla la verdad. Habla la verdad. No habla más, no habla menos, habla lo que tiene que hablar. Y todo lo que habló todos los días de su vida fue abierto y nada en escondido. Nada oculto, nada. Si hemos escuchado ahorita a Job, hemos escuchado mucho de lo que podría haber solamente dentro de él. Inclusive, pues obvio, aquí en lo último que escuchamos es que el desprecio de las familias lo aterró y guardó silencio. Así es como piensa la gente normalmente, por temor a las multitudes. ¿Qué pasó con nuestro antecesor Adán? Cuando su mujer abiertamente se rebeló contra Dios al comer del fruto prohibido. Claro, podemos atenuar un poco diciendo que bueno, fue bajo el engaño, como dice Corintios, que la mujer fue engañada por la serpiente y por eso comió. Fue engañada por el pecado de su propio corazón, finalmente. Pero bueno, ella comió y Adán no comió bajo engaño, fue directamente, decidió desobedecer a Dios también y tomó y comió del fruto. Y obedeció, obviamente, el ofrecimiento que le hizo su mujer. Pero ¿qué pasa con Dios inmediatamente? Génesis 3. Sabemos que al primero que busca a Dios no es a la mujer, fue al hombre. ¿Y qué es lo primero que ocurre en Adán? Lo primero que ocurre es esconderse. Lo primero que ocurre es evitar a Dios. Lo primero que ocurre en aquellos que ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifiesta por el poder del Espíritu Santo es que tenemos una conciencia iluminada por la palabra y el Espíritu, y esa conciencia nos va a estar señalando en el primer momento en que empiece el pecado a tocar a la puerta por medio de la tentación. Inmediatamente el Señor nos da la capacidad de verlo venir. Y gracias a Dios por su Santo Espíritu y por su palabra, porque podemos totalmente rechazar en el poder del Espíritu y de la gracia que nos ha concedido, huir de toda tentación y obviamente en todo momento y por toda razón. ¿Cuál es? Obedecer
a nuestro Señor y Dios que nos adquirió a precio de sangre. Jesucristo simplemente confronta directamente con la verdad. Y entonces, ahí queda esa escena de Jesús en el capítulo 18 de Juan, pero vemos ahora otra escena con Pilato en el versículo 33 del mismo capítulo. Juan 18, 33. Pilato volvió a entrar al pretorio, Juan 18, 33, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Esto lo dices porque tú lo crees, lo aceptas, o simplemente porque lo has escuchado de otros? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Para esto vino Jesús, para dar testimonio de la verdad. Cuando la verdad llega y nos exhibe, cuando abre e ilumina nuestra conciencia cauterizada, cuando arranca la dureza y rompe la dureza de nuestro corazón con tan grande misericordia y nos hace ver lo que somos, pecadores bajo una ira justa de Dios Santo, no nos queda otra más que ante Jesús, el Salvador del mundo, Jesús, el Rey y Señor de un pueblo al que viene a quitar de aquel que nos tiene esclavizados como príncipe de la potestad del aire. Mis amados, la condición de Job era bajo su propia justicia y era bajo la convicción del Dios de los judíos. No era bajo la revelación del Dios de los judíos en el corazón. Por tanto, Job hacía todo su mejor esfuerzo en todos los actos. Jesús no necesitaba más que hablar la verdad, porque Él es la verdad. Juan 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesucristo venía a dar testimonio de la verdad porque estaba dando testimonio de sí mismo. Cuando tú y yo nos encontramos con la verdad, habiendo sido cautivos a las mentiras del príncipe de este mundo, fuimos exhibidos. Es como cuando agarras al niño haciendo lo malo y le dices: ¡te agarré! Y lo descubres. O cuando la mujer agarra a su esposo en una plática inconveniente por WhatsApp o con alguien y nada más le mira ahí. Tú y yo fuimos descubiertos, pero por amor. Tú y yo fuimos llamados al arrepentimiento por amor de Dios manifiesto en la cruz, Jesucristo muriendo por pecadores, no por gente que tuviera algo bueno, sino por todos los que estábamos llenos de maldad. Y solo a partir de entonces Él depositó las abundantes riquezas de su gracia por su Espíritu en nosotros. Y es a partir de entonces que tú y yo podemos andar en la luz, porque vimos la luz. Y por eso damos testimonio también de la luz. Y hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Job quiso ser una luz en sí mismo y obviamente imposible para el hombre. Volvamos al texto de Job, por favor. En Job capítulo 31, verso 35, vean lo que dice Job ahora. ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma. Vean cómo este clamor desesperado por Job: ya, acepten mi integridad, acepten mi justicia. ¿Quién me podría oír? Que me responda el Todopoderoso. Y la acusación que ha escrito mi adversario,
Se fijan, en el versículo 35, él quiere que Dios le responda, pero que le responda en sus propios términos. Y la verdad de las cosas, qué bueno que Dios no nos respondió en nuestros términos, porque hubiéramos así desaparecido de la faz de la tierra. Hubiéramos muerto al instante, simplemente porque es imposible llegar ante la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su gloria. Y no podemos llegar sino solo por gracia, solo por fe, solo de acuerdo a lo que Él dice en su palabra y solo por medio de Cristo para vivir, entonces sí, para la gloria de Dios. ¿Qué dice Job? Continúa diciendo: que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Fíjense, la acusación que ha escrito mi adversario, el enemigo. Versículo 36, ahora sí vean el juicio que hace Job. Ciertamente yo llevaría esa acusación sobre mi hombro, me la ceñiría como una corona. O sea, vean nada más, se pondría su acusación como una corona para que todo el mundo viera, ya trae una acusación, eso es algo visible. Pero obviamente si viniera solo ante el Todopoderoso, la acusación del adversario, esto es muy tremendo. Yo la llevaría sobre mi hombro y me la ceñiría sobre como una corona. Versículo 37, del número de mis pasos, yo le daría cuenta, como a un príncipe me acercaría a él. Versículo 38, otro de los posibles escenarios. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, juicio, que en lugar de trigo crezcan abrojos y en lugar de cebada hierba maloliente. ¿Se dan cuenta? Y dice, aquí terminan las palabras, los discursos de Job. Y todo el capítulo 31, lo único que podemos escuchar una y otra vez, que él puede poner todos los posibles panoramas donde pudiera encontrarse alguna falta, y que también él es tan suficiente en su integridad y en su justicia perfecta, que él mismo es capaz de castigarse y decir cuál es el castigo que corresponde. Bendito el Señor que nosotros no somos dioses, bendito el Señor que nosotros no tenemos las credenciales que tenía Job, bendito el Señor sobre todo que si estamos ahorita y que su luz resplandezca sobre nosotros, es no solamente para llegar simplemente con un corazón contrito y humillado, porque cuántas veces no hemos tenido un corazón también así de arrogante, así de soberbio, así de considerar que realmente somos tan cristianos, cuando en realidad estamos apenas caminando en la fe, estamos apenas creciendo en la gracia del Hijo de Dios, estamos apenas conociendo un poquito de su gloria reflejada sobre nosotros, y es cara a cara como somos transformados, y cara a cara implica que el Señor examine mis pasos, conozca mis pensamientos y vea si hay camino de perversidad en mí y que me guíe en el camino recto, como dice el Salmo 139. Mis amados hermanos, gracias a Dios porque nos ha dado su Espíritu Santo para no hacer lo que queramos. Gracias a Dios que nos ha llevado a conciencia, una conciencia que delante de Él queremos que esté todos los días iluminada para poder nosotros ser sensibles y en el Espíritu, obviamente, responder a Él como corresponde a un Dios de misericordia y paciencia y tolerancia, que obviamente Filipenses 1:6, cuando dice que Jesús en ti y en mí empezó la buena obra un día. Filipenses 1:6 no dice que no nada más que empezó en ti y en mí la buena obra, sino que Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Él se compromete a perfeccionarla. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios que el Espíritu Santo no ha terminado su labor en cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que el Señor sigue salvando a los que son suyos y sigue llamando a arrepentimiento y fe. Obviamente si has estado cargando con el peso de tu maldad y has estado buscando encubrir tus pecados, ven a Cristo. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y cada uno de nuestros pensamientos antes inclusive que haya palabra en nuestra boca. Ven a Jesucristo en arrepentimiento. Cristo en la cruz murió por pecadores.
Esa es la buena noticia para librarnos de la ira venidera y del juicio venidero y para quitar el poder del pecado en nuestras vidas, para liberarnos del diablo y obviamente para darnos una nueva vida. Cristo resucitó de los muertos al tercer día y nos da una vida totalmente rica en su gracia, totalmente en el poder de su Espíritu Santo y realmente no para vivir para nosotros, sino para el propósito por el cual fuimos creados, para gloria de Él. Vamos a orar, que el Señor salve a los suyos. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos estado aprendiendo, Señor, en este tiempo de la vida de Job. Padre, ¿cuántas veces nosotros queremos determinar las consecuencias de nuestros actos? Pero gracias que Cristo pagó en nuestro lugar por nuestros pecados. Gracias, Señor, inclusive por las disciplinas que muchas veces nos aplicas porque las necesitamos para enderezar nuestros pasos, para corregir nuestro andar. Gracias, Padre, porque somos pueblo santo, apartado para ti. Santifícanos por tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Y sálvanos, Señor, de tener una mente que se vuelva a la antigua manera de pensar, de vivir. Y ayúdanos a tener ese pensamiento siendo renovado cada día por la luz de tu palabra y tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes de despedirnos, amados.